En esta noche quiero hablar cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es eso del bautismo del Espíritu Santo? Me dijo una vez un hermano. ¿Es necesario que yo también lo reciba? ¿Cómo se hace para hablar en lenguas? ¿Hay que ir a algún instituto especial? ¿Hay que ir a alguna academia especial? ¿Es necesario que yo hable en lenguas? Usted sabe que estamos dentro del Evangelio y esto es para nosotros muy natural. Es casi básico dentro del cristianismo, pero no es para todo lo mismo. Para algunos le parece una cosa extraña, media rara. ¿Son para este tiempo las lenguas? ¿No han caducado ya? ¿Se necesita cumplir con algún requisito especial para hablar en lenguas? Son preguntas que uno se hace, que escucho que se hacen. De alguna forma voy a tratar de responderla a través de este mensaje, y si no da a través de este mensaje voy a tocarlo también en otra oportunidad. Recuerdo una oportunidad que estaba pastoreando en la iglesia de Casilda y por alguna razón, que esas cosas que hace Dios, ¿no? Llega a la iglesia un director de una escuela que ya estaba retirado, ya estaba jubilado hacía bastante tiempo, y vino preguntando por un tal Alvarenga, y no era yo, pero bueno, yo lo atendí. Y estuvimos hablando y resultó ser que era un tío mío, al cual él conocía, y bueno, estuvimos hablando y lo invité a venir a la iglesia, empezó a congregarse, y esta persona fue salvada. Estoy hablando ya de una persona mayor, una persona que era maestro y después fue director, después fue rector de la escuela acá en Rosario, bueno, pero él tenía su domicilio en Casilda. Se convirtió al Señor. Fue de esas conversiones bastante particulares porque no era una persona que tenía vicios o tenía algún exceso en su forma de hablar, no era una persona intachable, podríamos decir. Pero él sintió la necesidad de entregar su vida a Jesucristo. Y empezó a congregarse, empezó a perseverar, no faltaba reunión. Empezó a doblar sus rodillas, en las reuniones teníamos unos bancos bastante largos que entraban como 15 personas, él se arrodillaba, oraba al Señor y Dios empezó a hablar a su vida, le empezó a que tenía que él entregar algunas cosas que tenía en su corazón y hubo una entrega profunda y total. Llegó un día en que, bueno, como siempre, hacíamos lista de culto y se me ocurrió decirle... Lo llamé por el nombre, le digo, ¿se anima a traer una palabra de Dios, una predicación? Me miró, me dice, pero... Sí, dice. Claro, él sabía oratoria, así que no se achicó, así que se animó. Cuando empezó a llegarle el tiempo de que tenía que predicar la palabra, empezó un poco medio como a agarrarle temor, porque no sabía qué iba a decir, o cómo iba a encarar la predicación. Me la mostró. La escribió toda. Le digo, sí, está perfecta, le digo. Ahora hay que darla. Así que le tocaba el día para darle, estaba ahí nervioso. Y empezó a buscar a Dios, empezó a buscarle en oración. Y una mañana, me acuerdo que me llama la esposa, que también había entregado su vida al Señor. Eran dos personas mayores, muy respetuosas. Y me llama desesperada la mujer, dice, pastor, usted no sabe lo que pasa, no, explíqueme, por favor. Y le digo, cálmese, digo, explíqueme qué es lo que me quiere decir. Mi esposo, dice, estaba orando en la habitación, estaba de rodillas y de repente empezó a hablar en otro idioma. ¿Cómo? Sí, empezó a hablar en otro idioma, no sé lo que dice, y empezó a llorar, empezó a levantar sus manos y a adorar al Señor. Le digo, quédese tranquilita que el Señor en su habitación lo bautizó con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que cuando vino a dar el mensaje, se paró el viejito, empezó con poder a predicar la palabra de Dios y dio un mensaje pero impresionante. Mientras yo estuve pastoreando ahí, él estuvo activo. Después, cuando dejé el pastorado, se fue a vivir a Córdoba y hoy está en la presencia del Señor. Pero aún ya con la edad avanzada parecía que iba a tirar los zapatos a un lado, se iba a poner la pantufla, iba a leer el diario de por vida. No, Dios todavía tenía un propósito con él. Llenarlo con el Espíritu Santo y ser un predicador, un enseñador para la gloria de su nombre. Gloria a Dios.
¿Qué decir del bautismo del Espíritu Santo? Para mí es algo muy normal y muy natural porque me entregué en una iglesia pentecostal. Nuestra iglesia siempre fue una iglesia pentecostal, donde creemos en el hablar en lenguas. Recuerdo que era un saloncito donde nos congregamos, donde entraban unas 30 personas, pero ese lugar era fuego, desde que comenzaba el culto hasta que terminaba. Eran cultos de 1 hora de oración de rodillas, donde uno buscaba de Dios y la gente recibía su renovación espiritual, su bautismo del Espíritu Santo. La alabanza era con una sola guitarra que teníamos criolla, pero me acuerdo que alabábamos a Dios con todo el corazón y en cualquier momento parecía que Dios quería bautizar a cualquiera que abriera su corazón con el Espíritu Santo. Así que siempre se me instó, siempre se me animó a que busque el bautismo del Espíritu Santo. Las hermanas que eran bastantes avanzadas en edad, donde nos congregamos ahí recién convertidos, entre ellas, muchas de ellas ya no están en la presencia de Dios, siempre nos instaban y me decían, me llamaban por el nombre, me decían: Ariel, ¿usted ya recibió el bautismo del Espíritu Santo? No, bueno, ¿quiere recibirlo? Bueno, cierra sus ojos y lo oraba. Y ahí nomás me oraban y a ver si recibía. O cuando venía alguien invitado a predicar la palabra y hacía la invitación y decían: ¿habrá alguien que quiera pasar para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y todos me miraban a mí, porque era el único que no tenía en la iglesia el bautismo del Espíritu Santo y parecía que era duro. Yo más o menos como que tardé 1 año y medio en recibir el bautismo. O 1 año seguro, pero 1 año y medio más o menos estaba ahí calculando. Pero era duro porque tenía miedo. Digo, si no hablo más en castellano, y cerraba la boca cada vez que venía ese impulso y decía, para mí esto es algo raro, medio que no le encuentro el sentido, y el Señor que me metía una presión impresionante porque me hacía sentir su presencia. Y como para mí era algo extraño, le tenía miedo a lo novedoso, pero después que recibí el bautismo del Espíritu Santo, digo, esto era, y la verdad que se me pasó el temor, el miedo, y Dios me dio la posibilidad de poder hablar en lengua si quisiera todo el día, porque es algo que Dios puso en mi espíritu, la posibilidad de poder hacerlo. Gloria a Dios. Así que siempre insto, siempre estoy tratando de llevar a las personas a que reciban ese poder que sirve para muchas cosas. En el pastorado, donde me tocó muchas veces lidiar con personas que vivían una vida, por ejemplo, muy de baja moral, Dios las salvó. Jóvenes que semanalmente visitaban los prostíbulos, vivían drogados, vivían tomando, tenían sus trabajos, pero la gente los retenía porque eran buenos empleados, pero con todo lo que ganaban vivían tomando y desperdiciando sus vidas. Se juntaban, recuerdo, debajo de un puente, de un arroyo, y ahí hacían cualquier clase de cosas que después ellos me contaban. Pactos con el diablo y un montón de cosas que realmente dejaban mucho que desear. Esa gente se entregó al Señor porque Dios quiso salvarla. En algún momento cayeron a la iglesia. Nosotros teníamos reuniones semanales donde le llamábamos semana de oración, y teníamos a veces un mensaje evangelístico, orábamos toda la semana, ayunábamos, y una de esas semanas me acuerdo que cayó uno de estos personajes de la ciudad, chiquito de estatura, pero tenía una fuerza impresionante porque estaba influenciado por muchos demonios, estaba poseído. Así que las cosas que hacía, las hacía influenciado por Satanás. Cuando cayó la reunión me acuerdo que lo trajeron esposado. El que lo trajo era un policía retirado. No tenía que usar la esposa, pero el tipo lo trajo esposado y por la verdura se trajo un arma así medio atravesado. Y le digo, suéltenlo porque estamos en un templo. No, pero usted no sabe quién es. No, suéltenlo, le digo. Estén tranquilos porque esta es la casa de Dios. Así que el evangelista que estaba de visita predicó la palabra, y cuando hizo la invitación pasó adelante. Cuando pasó adelante se entregó al Señor, esta persona. Abrió el corazón, y también junto con él se entregaron otras personas que habían llegado ese día, y cuando menos nos dimos cuenta cayó para atrás y los ojos se le fue
para vaya a saber qué lado y empezó a echar espuma y empezó a manifestarse. Lo pasamos para dentro de la oficina pastoral, que era mi living de la casa, porque yo vivía pegado a la casa. Así que lo entramos adentro, lo llevamos entre 4. 2 le agarraban una pierna cada uno y los brazos de uno cada uno, lo llevaban adentro y le hicimos una entrega, reafirmando la conversión, es decir, el deseo de entregarse al Señor. Y le digo, ¿querés ser libre de esto que te pasa? Y me decía, sí, es decir, apenas que podía hablar. Y le digo, ¿cómo te llamás? Andrés, me decía. Y no se llamaba Andrés. Le digo, ¿cómo se llama? Otro nombre. Ah, sí, le digo, bueno. Yo quiero hablar, digo, lo llamé por el nombre y reaccionó. Le digo, ¿querés entregar tu vida a Jesucristo de verdad y querés ser libre de esto? Sí, me dijo. Repitió una oración que le hice y la hizo de todo corazón y inmediatamente empezó a quebrantarse y expulsamos los demonios que había dentro de su ser. Tenía legiones de demonios porque fue una cosa que empezó a largar como un aire y fue libre de todas esas cosas que lo posesionaba y quedó libre al segundo. No hay poder más grande que el poder del nombre de Jesús. No hay demonio que pueda resistirse cuando una persona rinde su voluntad al Señor. El tema es que la persona quiera ser libre. En un segundo puede ser libre, siempre y cuando quiera hacerlo libre. Así que fue libre y le digo, ¿querés ser lleno del Espíritu Santo? Me dice, sí, me dice llorando. Y ya hasta el rostro era diferente. Así que oré, le impuse la mano y empezó a hablar en lengua. Fue lleno del Espíritu Santo. La solución para una persona endemoniada que queda libre es que llene la casa de la presencia de Jesucristo. Así que esa persona se levantó, temible, una cara de demonio, de asesino. Cuando se levantó, le pego un abrazo y era como una persona tierna, quebrantada, llorando. Decía, no puedo creer lo que me pasa. Tengo un gozo, una alegría que no puedo describirla. Cuando se fue adentro, claro, los que lo conocían de una forma, cuando salió era otra persona. No podían creer. Todas esas personas que lo trajeron se entregaron a Jesucristo. Todas, porque veían el cambio. Y él fue al otro día corriendo a contarle a un amigo que tenía, un amigo de andanzas, lo que le había pasado. ¿Y qué cree que pasó? Lo trajo para que le predique la palabra. Cuando le prediqué la palabra, dice, yo también quiero recibir eso que tiene este muchacho. Dice, quiero recibir eso. Y empezamos a orar y no recibía, así que le digo, bueno, esto yo no lo puedo fabricarlo, esto lo hace el Señor. Y empezaron con sus problemas y sus dilemas de la vida, y el Espíritu Santo los llevó a una vida de victoria. Y sabe que agarró y me decía, pero yo necesito más. Y me acuerdo que le di unos cassettes de predicaciones. Digo, escuchate esto, escuchate lo otro. Él mandaba Gigi Ávila, Anacondia. Y empezaban a ser libres y a ser llenos del Espíritu. Y una de esas noches hicieron una vigilia y este muchacho amigo de él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y lo llenó el Señor y lo llenó y cambiaron de vidas. Y eso empezó a ser una cadena porque empezaron a traer gente que ellos conocían que estaban necesitada. Y claro, ¿qué es lo que cambia a una persona? La realidad del Cristo vivo. No estamos para vivir una religión. No somos religiosos. Tenemos una experiencia cotidiana con el Cristo resucitado. Nadie te tiene que andar diciendo que Cristo vive, no. Cristo vive porque se manifiesta en mi vida continuamente. Él tiene boca para hablar y me habla a través de su palabra, me habla a través de su presencia, me llena el corazón. Él cuando te cautiva y te llena no lo querés dejar más. Muchas personas que vinieron con el tema de la droga y con sus vicios, que realmente la sociedad no tiene forma de poder solucionarlos. ¿Cuál fue la solución que muchas veces ellos han experimentado? El bautismo del Espíritu Santo. Una vez que el Señor lo bautiza con su Espíritu Santo,
casi es imposible que la persona se desvíe a menos que lo quiera hacer intencionalmente. Pero el bautismo del Espíritu Santo te llena de poder y te da muchas soluciones que a veces no sabemos cómo hacerlo a nivel humano. Lo siguiente que vamos a ver nos va a ayudar a entender con una mayor claridad acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y si aún no lo has experimentado, Él te va a capacitar para recibirlo, te va a ayudar a apropiarte de ese encuentro transformador con Dios, que es muy necesario e imprescindible. Puedo afirmar que toda persona puede recibir de inmediato y sin esfuerzo alguno esta fuerza vivificante, este poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, que llega solamente mediante su bautismo, mediante su llenura. El bautismo del Espíritu Santo, entonces, en primer lugar, no es una experiencia opcional. El Espíritu Santo no pertenece exclusivamente a alguna denominación evangélica o cristiana, ni a algún movimiento en especial o a alguna iglesia en particular, no. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que transforma la vida y que debe recibir todo individuo que ha consagrado su vida, que ha decidido rendir su vida a Jesucristo. Si usted es cristiano y se ha entregado al Señor, lo que tiene que hacer ahora es rendirse totalmente al Señor, consagrarse a Él. Rendirse totalmente. Aquellos creyentes que no buscan obedecer este mandato de ser lleno del Espíritu Santo, se verán restringidos en su andar cristiano. Claro que no van a perder la salvación porque esto no tiene que ver con salvación, pero no podrán ser tan útiles a los planes de Dios como lo son otros que se han dispuestos por el Señor y se han rendido a Él. Jesús mandó a sus discípulos que esperasen la promesa del Padre, y eso tiene que ver con recibir el bautismo del Espíritu. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, dice lo siguiente: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Así que este tema del bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver con alguna iglesia en particular o con alguna denominación. Esto es voluntad de Dios. Esto tiene que ver con un mandato específicamente dicho por Jesucristo. Si te lo digo en simples palabras, al Señor se le ocurrió esto de hablar en lenguas, esto de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esta es una palabra fuerte, es un mandato. Es una orden del Señor. Note que no es una sugerencia o una opción diciendo, bueno, si quieren pueden recibir, o si a alguno por ahí se le ocurre pedirlo, pídanlo. No, esto es una orden. Dice, les mandó que esperasen del Padre la promesa. Ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hay un imperativo en esta orden. Una circunstancia ordenada, mandada, determinada por el Señor. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo es la unción que te capacita, te prepara, te equipa adecuadamente como un soldado del ejército de Dios para librar las batallas diarias contra las huestes aliadas, las de nuestro adversario, el diablo, contra las huestes de la carne y las huestes de este mundo, que todo tiene que ver con un espíritu contrario al de Cristo. Estos son los tres poderes con los cuales se enfrentó nuestro capitán, llamado Jesucristo, y los venció. Amén. Sin este bautismo usted no es ni adversario para el enemigo. De allí la insistencia del Señor de recibir poder antes de salir, antes de hacer la tarea encomendada. Lucas capítulo 24, versículo 49 dice lo siguiente. Lucas 24, 49. Escuche, he aquí
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Es decir, el Señor dijo que cuando Él llegara al cielo nuevamente, dice, enviaré sobre vosotros la promesa, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Hasta, es decir, hay un hasta que seáis investido de poder de lo alto. El Señor está diciendo, no salgan a predicar, les he dado un mandamiento, les he dado una comisión para que las puedan cumplir, pero no la realicen hasta ser investido con poder de lo alto. Es necesario que antes de salir a predicar la palabra y cumplir mis órdenes, ustedes sean revestidos con un poder especial. Ahora pregunto si los discípulos que estuvieron 3 años con el Señor necesitaron de ese poder tan especial para hacer la obra. ¿No cree usted que nosotros también lo necesitamos para hacer la obra que Él nos encomendó? ¿Acaso nosotros somos superiores a ellos o tenemos algo más que nos puede identificar como superior a ellos, a los demás? No. Nosotros también necesitamos para cumplir la voluntad de Dios, la gran comisión, el ser llenos de poder de lo alto. Quédense hasta que lo reciban. No salgan a hacer la obra hasta que lo reciban. Tienen que ser, antes de ponerse a trabajar, para mí, ser llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tampoco fue para el Señor una experiencia opcional. El Señor sabe que lo que Él está enseñando no es una ocurrencia, sino que Él mismo se tuvo que sujetar como hombre a esta experiencia de ser lleno del Espíritu Santo para hacer la obra. Él, como hijo de hombre, no comenzó su ministerio terrenal sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Esto lo podemos leer en Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Leemos lo siguiente. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús, que ya tenía 30 años, fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. El Señor cumpliendo la voluntad del Padre de ir a bautizarse en las aguas, como una señal de obediencia, como nosotros también nos bautizamos en las aguas como Jesús. Dice que orando después de ser bautizado en las aguas, cuando ascendió del agua, el cielo se abrió. Y descendió en forma corporal, en forma de paloma, el Espíritu Santo y se posó sobre la persona de Jesús. Esta era una señal para Juan el Bautista, para él interpretar correctamente quién era el Mesías. Pero también fue la llenura del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús, en forma corporal. ¿Por qué no vino como fuego sobre él? Alguien dijo porque no tenía nada que quemar, ningún pecado que quemar, sino que la paloma siempre se va a posar sobre algo donde no haya cosas inmundas. Entonces, como Jesús era santo, se pudo posar sobre él la paloma del Espíritu Santo. Pero la vida de los creyentes muchas veces viene en manifestación de fuego. Usted siente un fuego que lo quema, que lo purifica, que lo santifica y lo deja bien livianito para vivir una vida diferente. El mismo día que Jesús fue bautizado en agua, también fue lleno del Espíritu Santo. Como leemos en Lucas capítulo 4, verso 1, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Repito, ese mismo día, dice la palabra Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús quedó lleno después de esa experiencia con el Espíritu Santo y volvió del Jordán donde él se había bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto.
ese Espíritu Santo ahora lleva a Jesús al desierto. El Espíritu Santo, repito, lleva a Jesús al desierto. Desde ese momento que quedó lleno del Espíritu Santo, ese lleva a Jesús al desierto significa que ahora el Espíritu Santo es el que lo guía. Ahora el Espíritu Santo es el que lo impulsa, el que lo conduce. El Espíritu Santo quiere llenarte para guiarte, para impulsarte, para conducirte. Por eso es tan necesario ser lleno del Espíritu Santo. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo te va a guiar, te va a impulsar, te va a conducir a tomar la Biblia para leer la palabra y que Dios te hable. Te va a impulsar a orar, te va a impulsar a venir a la reunión, te va a guiar a que puedas venir a estar con el cuerpo de Cristo. Nunca te va a impulsar o te va a guiar a cosas que te van a hacer enfriar o te van a desviar del camino de Cristo. Es el Espíritu Santo con su bautismo que quiere guiarte a la casa de tu pariente necesitados para que ores por él, a una persona que está a punto de morir para que le lleves el mensaje de la palabra de Dios, para abrir tu boca a alguien que está muy necesitado, que a lo mejor trabaja contigo, pero te dará palabra para hablarle acerca de su necesidad. Hay gente que te dirá, pero ¿cómo conoces? ¿Cómo sabés lo que me está pasando? No es que lo conoces, sino que el Espíritu Santo te guía cada palabra para poder decirla en el poder del Espíritu Santo. Hay gente que ha venido al culto y ha dicho, pero ¿cómo sabe él toda mi vida? Es que nadie la sabe. El que la sabe es Dios y el que está guiando la boca del predicador para que usted sepa que Dios te ama y puede suplir tu necesidad. Después de ser probado, Jesús vuelve de Galilea en el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, verso 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El Espíritu Santo lo estaba guiando, impulsando. Ahora dice que él estaba en el poder del Espíritu. Y me gusta esta expresión, porque alguien comparó esta experiencia de la siguiente manera. Alguna vez trabajando en la fragua, usted metió un hierro en el fuego. Y mientras usted mantenía el hierro en el fuego, pasó algo. Tenga al hierro metido en el fuego unos cuantos minutos. Cuando usted saca el hierro, parece que el hierro le pasó algo. El fuego se metió dentro del hierro. Y usted lo mira. ¿Qué pasó? Hay fuego adentro del hierro. Jesús estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo se había metido dentro de él y estaba lleno del poder. Lleno de poder del Espíritu Santo. Por eso se difundió su fama por todo alrededor. Ahora su fuerza era la que le daba el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo estaba en él, estaba lleno, listo para dar, como dijo Pedro en una oportunidad, lo que tengo, te doy. Estaba listo para servir, listo para ministrar la palabra de Dios. Recién después de ser lleno del Espíritu Santo, pudo decir lo siguiente en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esa expresión está sobre mí, significa me está influenciando, me está gobernando. Estoy bajo su influencia. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Cuando el Espíritu Santo está sobre tu vida, es cuando estás ungido. Me ha ungido, me ha capacitado, me ha dado el poder, me ha dado... Cuando, por ejemplo, a un intendente se lo nombra intendente de una ciudad, él tiene poder y autoridad para desarrollar su servicio en esa localidad. Bueno, el ungido tenía ahora la posibilidad de actuar sobre ciertas áreas. Dice, me ha ungido ¿para qué? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora estoy capacitado, estoy listo para poder cumplir con este servicio a la humanidad. Me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres, buena noticia. Me ha ungido para enviar, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Estoy ungido para pregonar libertad a los cautivos. Estoy ungido para dar vista a los ciegos. Estoy ungido para poner en libertad a los oprimidos. Estoy ungido ahora para predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor me ha ungido. Él te quiere ungir. ¿Cómo lo hace? A través del bautismo del Espíritu Santo. Es la habilitación que Él te da para poder hacer la obra. Esto fue lo mismo que atestiguó Pedro en su mensaje en Hechos capítulo 10, verso 38. Acerca del ministerio del Señor, él dice lo siguiente, Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando uno recibe el bautismo y está ungido, Dios está con él. Los compañeros del trabajo dicen, Dios está con él. La familia dice, Dios está con él. Los vecinos dicen, algo le pasó, Dios está con él. Los compañeros de la escuela dicen, algo le pasa a este chico, Dios está con él. ¿Cuánto quieren que Dios esté con uno? El Espíritu Santo te llena, te unge, te capacita. Marca la diferencia, marca un antes y un después en tu vida. Mi hermano, para ser cristiano y no ser así, ¿de qué te vale? ¿De qué te vale ser un cristiano triste, cabizbajo, amargado, derrotado, cara larga, sin poder? Esa es la vida del religioso. La vida que aquellos muchas veces dicen, pero si va a la iglesia, sí, pero va a la iglesia nunca cambió, nunca se convirtió, nunca cambió de vida. Pero solamente cambian de vida y se transforman en otras personas, las personas que se han dejado llenar con el poder de Dios, que Dios lo ha bautizado con el Espíritu Santo, Dios ha tomado el control de su vida y ahora caminan diferente, hablan diferente, piensan diferente. ¡Gloria a Dios!